¿Se te oye bien, Jaume? Yo te oigo bien. Y si queréis ya, como ya son las 12, vamos a ir empezando. Parece que falta alguien, pero como después va a estar también en nuestro canal de YouTube colgado, pues la gente que no se haya unido todavía, pues podrá ver el vídeo después. Bueno, antes de empezar, para quien no lo conozca, presentaros un poco a Jaume Manín, al doctor Jaume Manín. Es nuestro responsable del Departamento de Investigación Técnica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. No nos quedamos cortos con el nombre. Lleva muchos años de trayectoria en Comas. Jaume es de formación licenciado en Químicas, doctor en Proyección Térmica y ya desde su época en la universidad ya tenía relación con TM Comas y desde entonces yo creo que ha crecido muchísimo como profesional y estamos encantados de tener resumiendo el título, a Jaume como director técnico. Entonces, comentaros también que este es el primer webinar técnico que hacemos sobre ingeniería de superficies. Nuestra intención es seguir ampliando este tipo de temática en webinars. Hoy lo que haremos será hacer como un paso por encima de todas las diferentes tecnologías de superficies, pero lo que vamos a hacer en un futuro es ir aprofundiendo un poco más en cada una de las técnicas. Y nada, solo explicar para quien no esté habituado al uso de Zoom, primero advertir que parece que ya estaba todo el problema solucionado. Además, estamos usando la plataforma a nivel profesional de pago, así que no hay problemas por la seguridad de la plataforma. Vosotros tenéis, si no me equivoco, 3 botones. Uno que es chat, otro que es preguntas y respuestas y otro botón que es levantar la mano. En principio, si os parece bien, como somos 25 personas, a través del chat podéis hacer preguntas y Jaume lo verá, o podéis dejarlas en preguntas y respuestas, como os vaya mejor. Entonces, él, en función del momento de su presentación, pues puede ir viendo las preguntas que vayan saliendo en el chat y las podrá ir respondiendo en ese momento o después, según sea el momento de la presentación, ¿de acuerdo? Así que, al menos al final, será un turno también de preguntas. Así que nada más, os dejo con Jaume, que va a compartir su pantalla para que veáis la presentación y nos vemos al final. Bueno, muy bien, gracias Georgina por la introducción. Contaros brevemente un poco, Georgina ya me ha presentado, soy químico de formación, que es extraño en un taller mecánico, pero luego opté por la rama de materiales y empecé con los aceros, la soldadura. Luego entré en un grupo donde hacían proyección térmica, recubrimientos, y ahí hice el doctorado. Y tras el doctorado, pues un breve paso por otra empresa que trabajaban en recargues de soldadura. Aterricé aquí en Blanes, en Talleres Comas. Y desde entonces, pues he ejercido varias funciones, desde jefe de taller, en taller en producción, y luego ya departamento técnico, de investigación y desarrollo, y actualmente pues estoy en este cargo desde hace unos cuantos años. Bueno, la charla de hoy, vamos haciendo también algunos minutos, que llegue más gente. La charla de hoy, el webinar de hoy, es un webinar introductorio, van a haber muchos más, pero pensamos que para ser el primero, pues valía la pena hacer una introducción a lo que es la tecnología de superficies, cómo no, las diferentes tecnologías que existen en el mercado, hay muchas, voy a comentar algunas, y por encima es una charla más que nada divulgativa, más que muy científica, en este caso, cómo las diferentes tecnologías de ingeniería de superficie pueden ayudar a los clientes a resolver problemas en sus piezas. De hecho, nosotros nos dedicamos a esto, es decir, particularmente yo, estoy muy codo a codo con el departamento técnico, con el departamento comercial, resolviendo dudas de los clientes. Mira, tengo este problema en esta máquina, tengo un desgaste, tengo una corrosión, tengo una falta necesito un recubrimiento eléctrico, ¿cómo lo podemos hacer? Y bueno, estudiamos cada caso en particular y aplicamos la tecnología que mejor se adecue a las necesidades del cliente. Y bueno, me dedico cada día a eso. Con lo cual, un poco hoy es lo que tenemos, que es lo que yo dispongo en mis manos para aplicar soluciones, para buscar soluciones.
Y a partir de aquí, pues trabajar con el cliente para los requisitos, que no se nos escape nada. Nada, voy a empezar. Como ha dicho Georgina, si alguien tiene alguna pregunta, o bien por el chat, o bien levantando la mano, o al final, pues estamos, o puedo parar, si es el caso, pues para resolverlas. Voy a empezar a compartir pantalla. Vale, espero que lo veáis bien. Bueno, muy bien. Pues nada, el webinar, el título es evidente, tecnología de superficies como solución a las necesidades de la industria. Venga, pues. A ver. Vale. En primer lugar, vamos a definir un poco lo que es la ingeniería de superficies. Después hablaremos de los criterios de elección de la tecnología más adecuada, distintas tecnologías de modificación superficial, las más habituales en la industria, hay muchísimas. Conclusiones y preguntas. Bien, por ingeniería de superficies es una palabra que está bastante de moda, es un tecnicismo, y hoy en día todos los tecnicismos están muy de moda. Son aquellas familias, aquellas tecnologías o aquellas técnicas que se disponen para modificar las superficies de los materiales, poliméricos, cerámicos, metálicos, todos los materiales en sí. ¿Con qué objetivo? Bueno, cambiar la superficie para obtener mejores propiedades frente a una solicitación. Es decir, tengo un material que trabaja de una forma, pero en un punto determinado de superficie necesito pues, más dureza, que sea de un color diferente, que tenga una rugosidad, etc. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues cambiar todo el material en bulk, en todo el material entero, o simplemente modificar la superficie. A veces, por necesidades estructurales, hay que cambiar todo el material entero y buscar uno más resistente, pero a veces, con el mismo material base, podemos modificar su superficie para que trabaje mejor. Entonces, siempre hay dos vías. Hay dos vías básicas. Una es la modificación de la estructura del material. A ver, un segundo. Vale, porque veis el ratón. La modificación de la estructura del material, con lo cual cuando modifico la estructura, modifico las propiedades. He puesto un ejemplo de lo que sería un acero. Aquí se ve el acero, es una micrografía. Es una micrografía de un acero que ha sufrido una nituración. Y vemos como solo la capa más externa del acero, eso sería el exterior del acero, ha sufrido una modificación. He cambiado la estructura de este acero, la he carburado, la he nitrurado, con lo cual se comportará diferente que el sustrato. O también, otra vía es, sin modificar la estructura del material base, utilizar un recubrimiento. Poner un material diferente en la superficie. Una pintura, un cromado, una proyección, una soldadura, cualquier cosa que haga que yo tengo un material base X que no ha cambiado, su estructura no ha cambiado y encima he añadido, por algunas técnicas, un recubrimiento diferente. En este caso, pues es un recubrimiento del laser cladding, de carburo de tungsteno esferoidal. Y aquí es otro ejemplo de un recubrimiento un poco más sofisticado, que sería una barrera térmica formada por una capa, esto es el material base, esto es un recubrimiento que hace que recubrimiento antioxidación y de gradiente de cociente de expansión, y luego encima la capa de trabajo, un recubrimiento de itria de 1 a 3 micras aplicado pues, por un PVD columnar en este caso. Este recubrimiento lo que hace es de barrera térmica, es un protector térmico del sustrato. ¿Qué criterios de elección tengo de la tecnología? ¿No? Es decir, bueno, hay muchos factores que nos van a hacer decantar hacia un lado, hacia una técnica o hacia otra.
En función, algunos son básicos, ¿no? En función de la ubicación. Bueno, es desmontable, eso ya te marca si hay que hacer la reparación o la modificación superficial o el recubrimiento, lo que sea, en taller o en planta. Por ejemplo, aquí estamos viendo un recargue por laser cladding de unos álabes de un rotor de turbina en lo que parece ser pues, su ubicación original. O aquí también un tratamiento térmico en unas muñequillas de un rotor de turbina, también en su ubicación original. Un poco también en función de las dimensiones, pues también hay que escoger. Algunas piezas, por su dimensión, no caben en un horno. Bien, parece que uno de los asistentes preguntaba cuál es la función de la itria. En este caso, la función de la itria hace de barrera térmica. La itria es un excelente aislante térmico y es lo que mezclado o la circonia dopada con itria hace que la temperatura de trabajo se frene, quede frenada, hace de barrera térmica sobre el metal base. La circonia con itria es un material muy utilizado en el recubrimiento de álabes de turbina y de motores de aviación. Sigamos, como os comentaba, en función de las dimensiones, pues puede ser que una pieza no me quepa en un horno, con lo cual no puedo hacer un revenido, no puedo hacer un PVD y tengo que optar por otro tipo de tratamiento térmico o de recubrimiento. También en función de las tolerancias, es decir, no puedo hacer lo mismo, no tengo las mismas herramientas cuando tengo una reparación en una pieza que está en desbaste, que se está construyendo. Por ejemplo, aquí lo podéis ver, esto parece un lingote que entra en un horno para forjar o después de la forja. Esta pieza le puedo hacer unas determinadas cosas o procesos que en una pieza acabada, como puede ser este álabe de turbina o esta turbina de aquí, este rotor, pues claro, esto no lo puedo poner en un horno a 800 grados para hacer un revenido, porque luego las dimensiones, las tolerancias, se pueden ir al traste. Entonces, también en función del estado de la pieza, desbaste, acabada, pues tengo unas opciones u otras. También hay que tener en cuenta las especificaciones del cliente. A veces el cliente dice, no, necesito que sea muy duro. Bueno, la dureza es cuantificable, ¿eh? Todo se puede medir. Hay durómetros portátiles, durómetros de sobremesa, pero es muy error. Es un concepto muy popular, pero que es fuente de error de concepción. ¿Por qué? Porque bueno, hay varias escalas, hay gente que habla en Rockwell C, en Rockwell B, en Vickers, en Brinells, y a veces el cliente, esto tiene 60 Rockwells, pues más duro. Bueno, más duro, puedo hablar de 62, 63 si es un acero, pero si es un recubrimiento de proyección, ya no hablamos en Vickers. 1000 Vickers son 70 Rockwells. Bueno, pues 70 Rockwells ya, pero 70 Rockwells está fuera de escala. Bueno, a veces lleva error, hay que dejar muy claras las cosas. Luego también a veces hay gente que dice, no, es que tengo un desgaste y quiero que sea algo muy duro. Bueno, ¿qué tipo de desgaste tienes? Porque no todos los desgastes hay que aplicar la misma solución. Un desgaste por erosión, donde prima el impacto. Si pones algo muy duro, va a romper y enseguida se va a desgastar. En cambio, hay que poner algo con más tenacidad. Con lo cual, la dureza a veces es engañable. Pero bueno, es una especificación que suele venir clara en el cliente. Espesor, bueno, también a veces el cliente pide mucho espesor, poco. No, hay técnicas, cada técnica tiene su espesor. Una nituración, hablamos de 0,3 micras, de 0,3 milímetros o 300 micras. Un PVD son 3,5 micras. Un recubrimiento de laser cladding, hablamos de milímetros. Entonces, no es lo mismo pues, que el cliente pida, a veces por pedir que no quede, y el cliente pide mucho,
y se tiene que indicar que no, con esta técnica estamos llegando al límite que son tantas micras, tantos milímetros, con lo cual no te puedo aplicar esta técnica, así que tengo que aplicar otra. Luego vienen algunas más difíciles de cuantificar, como la resistencia al desgaste o la resistencia química. Son importantes, los clientes suelen pedir que sea resistente a la corrosión y bueno, es difícil de cuantificar porque depende mucho del ambiente de trabajo, de los electrolitos y hay que ver en cada caso que podemos aplicar. Sin embargo, bueno, pues tenemos recubrimientos que sí que trabajan muy bien contra la corrosión o se puede hacer tratamientos que mejoren la vida de las piezas, como en este caso, en este rodete, a la corrosión. Luego también hay clientes que nos piden pues, cosas no tan usuales, como por ejemplo recubrimientos dieléctricos, recubrimientos con una rugosidad determinada, porque, bueno, en esa superficie se pide pues, una superficie antideslizante, una superficie que no moje con un producto químico. Por ejemplo, otro día un cliente nos pedía una superficie que la tinta no la mojara. Bueno, pues tuvimos que aplicar un recubrimiento hidrofóbico para hacer que la tinta no mojara sobre el recubrimiento de ese cilindro, o sobre la superficie de ese cilindro. A veces también aplicamos recubrimientos por su color. Sin ir más lejos, tuvimos una consulta de Navantia para la Armada de aplicar recubrimientos de colores para manivelas en barco y que fueran visualmente diferentes. Bueno, pues hay diferentes polímeros con diferentes colores, uno para cada función de la válvula y cada manivela tiene un color. En fin, que son diferentes especificaciones del cliente. En función de la criticidad, bueno, hay procesos que por su criticidad tienen que estar aprobados, fiables y aprobados o homologados por alguna casa, como puede ser pues, Aeronáutica o normas API para las refinerías o el JOITS cuando hablamos de astilleros y temas marítimos. Entonces, no todas las tecnologías de superficie están aprobados por API o por JOITS, con lo cual, aunque yo quiera aplicar un cromado en una pieza, igual JOITS no me lo permite y solo me permite una soldadura o otro tipo de tecnología superficial, con lo cual estoy más restringido. Eso hay que tenerlo claro, hay que preguntar al cliente si hay alguna restricción o a veces el cliente mismo ya indica una restricción y bueno. Y luego también es un proceso homologable, sobre todo al trabajar para sectores críticos como el nuclear, cualquier soldadura, cualquier cladding como el que hacemos. Bueno, aquí pregunta un participante recubrimientos para evitar la corrosión de agua marina, de aceros al carbono. Aquí hay de esto podemos hablar mucho, porque podemos aplicar desde polímeros hasta Inconel o hasta níquel. O sea, quizá es mejor esta pregunta hacerla fuera y podemos poder concretar mucho más, porque es un tema muy amplio. O bronce, también aplicamos bronce para la Armada en diferentes piezas, con lo cual, bueno, para agua marina hay es un poco de todo. Irá en función de otros criterios. Lo que decíamos, el proceso homologable, por ejemplo, la soldadura, el laser cladding, el recargue por láser se puede homologar como cualquier soldadura que tengamos y eso es algo que tendrá que tener en cuenta en algunas aplicaciones críticas donde sea imperioso homologar. En función del precio, ¿es rentable? Bueno, en función del precio es algo que es un poco delicado de hablar, depende de la aplicación. El cliente, aunque funcione, dirá, bueno, mira, pues por lo que me cuesta aplicar este recubrimiento aquí o cambiar la superficie, pues no me vale la pena, cambio la pieza y se acaba antes. Es algo que nosotros luchamos con el cliente cada día, porque a veces los recubrimientos o el proceso para recuperar esa superficie no es barato, no es económico,
pero bueno, es nuestro trabajo y el cliente sabe bien que si la aplicación de recubrimiento para mejorar la superficie triplica o cuatriplica la vida de servicio de la pieza, pues será rentable. Y por último, y no menos importante, es la función de la persona responsable, el cliente en muchos casos, ¿no? Está dispuesto a probar soluciones nuevas. No, cada persona es diferente, cada empresa trabaja de una forma diferente. Hay personas, clientes que están mucho más abiertos o tienen más libertad para probar soluciones nuevas que desde aquí se le puedan proponer. Y hay clientes que están mucho más atados de manos y dicen, no, mira, a mí API me obliga a esto, o Yoichi me obliga a esto, necesito que te ciñas al guión y me hagas lo que aquí pone, ¿no? Bueno, entonces, en función de eso también, pues tenemos más o menos herramientas. También, si es una emergencia, cuando hay una emergencia, a veces uno se puede saltar el guión y se pueden aplicar soluciones que, por otro lado, pues no serían posibles con tiempo y con calma, ¿no? Todo esto lo que genera es que tenemos una serie de restricciones al plantear un trabajo y a partir de aquí pues hay que empezar a escoger, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué herramientas, qué tecnologías de modificación superficial están disponibles teniendo en cuenta pues tal restricción, tal y tal criterio del cliente? Bueno, ahora empieza una parte de la presentación en la que yo pues, doy 4 pinceladas de los más usuales. En primer lugar, hay que dividir las tecnologías, o yo las he dividido, en dos grupos. Las que afectan a toda la masa de la pieza y las que solo afectan a la superficie. Es un poco como las dos vías que había de modificación superficial, ¿no? Las que afectan a la masa, bueno, pues tenemos los tratamientos térmicos convencionales, un temple y un revenido, y algunos un poco más especiales como un temple criogénico utilizado para aumentar 1 o 2 Rockwells, según dicen, y lo hemos probado ahí con resultados dispares. Aumenta un par de Rockwells en algunos aceros rápidos debido a la supresión o a toda la transformación de la austenita retenida. Con formación en frío, en caliente, la forja, ¿vale? Podemos modificar las propiedades mediante una forja, sobre todo de tenacidad a la ruptura, ¿no? Mediante el afino del grano, mediante la orientación fibrosa de lo que es el grano. Y luego están estos un poco más limitados y los superficiales son más amplios. Tenemos tratamientos térmicos convencionales, nituración, cementación, temples por inducción, temple por láser, pinturas, recubrimientos orgánicos, soldadura, proyección térmica, PVD y CVD, procesos electrolíticos, procesos químicos y otros. ¿Vale? Estamos hablando del temple y revenido, es algo que todos conocéis, probablemente muchos utilizáis o lo habéis escuchado, ¿no? Este acero está templado y revenido. Tal. Bueno, es una tecnología muy antigua, muy probada, muy extendida, económica, suele ser económica, sirve para grandes producciones. Aquí veis pues, que en este horno pues, hay desde varias piezas, con este horno de cinta vemos miles de piezas que van a ser templadas en serie, ¿no? Todas juntas, por ejemplo. Es verdad que hay que tener en cuenta que hay posibles deformaciones y que las durezas están en función de la templabilidad del material y del carbono y de la composición del material, con lo cual se puede jugar hasta cierto punto con un temple y un revenido. Las propiedades se limitan generalmente a las puramente mecánicas. En general, no podré mejorar mucho una resistencia a la corrosión mediante un temple y un revenido, excepto en aquellos casos donde, por ejemplo, los aceros de precipitación, como el 15,5 pH o un 16,4 pH,
en la función de la condición, pues sí que tenga un mejor comportamiento respecto a una corrosión bajo tensión o algo así. Pero en general nos limitamos a las propiedades puramente mecánicas. ¿Qué materiales son susceptibles al temple? Bueno, pues acero al carbono, contenidos medios y altos. Si hay contenidos bajos se puede cementar, pero ya no es un paso más. Aceros inoxidables martensíticos y fleríticos, algunas fundiciones blancas y aleaciones de aluminio y titanio mediante el envejecimiento. ¿Vale? Bueno, también tenemos nitrulación y cementación. Son tecnologías de modificación superficial que permiten un endurecimiento de la superficie y mantener el núcleo de la pieza, suele ser aceros, mantener el núcleo del acero con sus propiedades mecánicas para darle una tenacidad y una cierta resistencia sin que esté exageradamente duro todo él y pueda romper por ser demasiado frágil. Bueno, hay varios tipos de nitrulación, gaseosa, con sales, iónicas, igual que varios tipos de cementación, carbonitrulación, carbonitrolación. Suelen ser económicos, sirven para medianas y grandes producciones porque hay que entrar en horno. Aquí vemos pues, varios engranajes montados en serie en unos soportes en los que se les aplica una nitrulación, en este caso gaseosa. Posibles deformaciones, sí, es un tratamiento que se hace en un horno a temperaturas elevadas, 500 grados, con lo cual las deformaciones pues, son posibles. No digo que son probables, digo que son posibles. ¿Vale? La dureza de la superficie está en función de la composición del material. No todos los aceros van a alcanzar la misma dureza tras una nitrulación. Hay composiciones, hay aceros especiales de nitrulación, aceros especiales de cementación, con contenidos en cromo, níquel, aluminio, especiales para que sean nitrulados y alcancen pues, esos 1000 Vickers o esos 800 Vickers tras la nitrulación, por ejemplo. Es posible enmascarar, es decir, si una zona no quiero que se nitrure, yo puedo aplicar una pintura y esa zona queda protegida a priori de la nitrulación, con lo cual puedo hacer nitrulaciones y cementaciones selectivas. Propiedades de dureza y lubricantes. Bueno, la dureza está clara, es un endurecimiento superficial, pero hay determinados tipos de procesos de nitrulación que también aportan cierta propiedad de lubricación a la superficie de la pieza. ¿Qué se puede nitrular cementar? Bueno, aceros al carbono especiales, aleaciones de titanio y aleaciones inoxidables, algún aluminio. Luego, otra tecnología de modificación superficial es la soldadura. No soldadura de unión, sino el recargue, cladding, overlay, tiene diferentes nombres, ¿no? Pero todo es soldadura. Soldadura, pues todos conocéis, lo habéis visto soldar, se puede hacer manual, se puede hacer aquí, como veis en este cordón perfecto, automático, y en el caso de los claddings, pues bueno, son superficies recargadas con un material de aportación. Económico o no, en función de un poco de todo. Suele ser para medias producciones y en grandes producciones si está automatizado también. Se pueden automatizar con robots, con máquinas automáticas. Existe la opción existe la posibilidad, no opción, la posibilidad de tener deformaciones severas del material, aparte de defectología varia, grietas, poros, faltas de fusión. También existe la soldadura perfecta, no digo que no, pero es una técnica como todas que puede producir pues eso, grietas, poros y varios fallos de fusión. Evidentemente, como todo, si es manual hay más opción de tener fallos, si es más automatizada, pues hay menos opción. Sí que es verdad que la soldadura, como lleva muchos años a nuestro lado, pues tenemos un amplio abanico de propiedades en función del aporte. Hay un montón de aportes y en función de lo que busco, corrosión, antidesgaste, pues aplicaré un aporte u otro.
¿Qué se puede recargar? Aceros inoxidables, algunas fundiciones y aleaciones de aluminio, titanio, cobre. Es una soldadura, con lo cual el material base es muy importante y tendrá su efecto, y algunos materiales bases son más fáciles de resoldar que otros, y en función de eso pues podremos hacer una soldadura o no. Luego está el laser cladding, una de nuestras tecnologías disponibles. Somos el único taller en España que puede aplicar laser cladding para reparaciones a terceros en general. Es un proceso de soldadura, hay aporte térmico, pero es la soldadura, el proceso de soldadura con menos aporte térmico, y eso da una serie de ventajas. En el futuro haremos un webinar sobre laser cladding y hablaremos más de ello, pero básicamente al tener una protección térmica menor, la afectación del sustrato es menor y las deformaciones pues también son menores. Es un proceso automatizado, no puede ser manual, porque bueno, aquí veis el cabezal en nuestras instalaciones, que es voluminoso y pesa, con lo cual un operario no puede hacer soldadura de estas a mano. Y es homologable, ¿vale? Generalmente nosotros lo usamos para pequeñas producciones, pieza a pieza. Cada cliente es diferente, cada pieza es diferente, pero si está automatizado, pues se puede llegar a hacer grandes tasas de deposición debido a la gran potencia disponible del láser. Cuanto más potencia disponible en el láser, pues más gramos por minuto podré depositar y eso pues más rendirá. No hay deformaciones y las propiedades están en función del aporte. Como cualquier soldadura, en función del material de aportación, tendría una propiedad u otra en la superficie. ¿Qué se puede recargar mediante laser cladding? Pues igual que en la soldadura convencional. Aceros inoxidables y algunas fundiciones. Nosotros hemos desarrollado unos parámetros para aportar materiales diferentes sobre fundición gris, por ejemplo, y para algún cliente que utiliza mucho el titanio, también recargas de titanio sobre piezas de titanio. Pero bueno, se pueden recargar pues cobres, aluminios, etc. Cromo duro. Hard chromium es una tecnología que la gente utiliza desde hace muchos años, pero que en breve dejará de ser posible porque bueno, está asociado a otro oyente, en este caso, me pregunta si es verdad que la dilución es mínima en esa tecnología. Sí, es verdad. En esta tecnología la dilución que permitimos es la mínima porque el aporte de calor es muy focalizado en la superficie, con lo cual las zonas afectadas por el calor son de décimas de milímetro, si llegan, y sí, es decir, tiene el heat input, el aporte mínimo, correcto. Sí, entonces, el cromo duro en Europa hay una moratoria existente y un día de estos va a caducar de que no se pueden utilizar más los baños porque, como aquí dice, son baños de ácido crómico, son cancerígenos, con lo cual el cromado como si va a dejar de existir. Pero bueno, hoy en día los cromadores están buscando la vida con otros procesos, ¿no? Como el níquel químico, etc. Es un proceso lento por inmersión a baja temperatura, con lo cual la deformación no es muy raro que se deforme la pieza al cromar. En general es homogéneo, aunque cuando vamos a espesores grandes hay grietas y poros. Y sobre todo hay que tener en cuenta las aristas. La arista hay más densidad de corriente, como es un proceso electrolítico, la densidad de corriente afectará al espesor depositado. Igual las aristas de las piezas se tienden a depositar más material y a que haya más riesgo de fisuración. Aquí me pregunta otro oyente si es válido el laser cladding como método de reparación de ejes que han sufrido rasgados severos, gripajes. Sí, es una de nuestras principales clientes, el eje que ha sufrido un rasgado severo, un gripaje en la zona de herramientos, cuando se ha escalado un herramiento pues, con radial o sí, es válido, correcto.
Y el cromo duro también se puede aplicar no en todos los materiales, en algunos sí y en algunos pues no es apto directamente. Bueno, es otra opción más, pero que está tendiendo a desaparecer. Un ejemplo claro es los vástagos de compresor alternativo. Nosotros hace muchos años venían todos cromados, hoy en día no se croma ninguno, porque el carbón de tungsteno aplicado por HVF se ha demostrado que es mucho más capaz, mucho más resistente, mucho más seguro que el cromo duro. Pero bueno, de vez en cuando un cliente todavía viene con alguna pieza que hay que cromar y pues se croma y ya está. PVD, CVD. Son recubrimientos producidos en hornos, necesitan un vacío para producir esas descargas iónicas que permiten la deposición del material. Son recubrimientos sofisticados, buenos para lo que hace falta. Es decir, son muy utilizados hoy en día, por ejemplo, para recubrimientos con alta resistencia al desgaste sobre carburo de tungsteno en brocas y en herramientas de torneado y de cesado. Hoy en día es lo estándar en el mercado, en todo el mundo. Medianas y grandes producciones. ¿Por qué? Porque van en un horno, en una cámara, en un reactor, como llama la gente, los que hacen PVD le llaman reactores, pero es un horno. Esos reactores, pues bueno, hay unos soportes y se colocan muchísimas piezas y todas las piezas reciben el mismo tratamiento térmico, el mismo recubrimiento, con lo cual es válido para grandes producciones. Es un proceso lento, varias horas, y se necesita un proveedor especializado. No cualquiera tiene un reactor, son caros, porque eso es tecnología de vacío, con lo cual hay bombas de vacío, ¿verdad? Y es un recubrimiento pues, especial. Atención a las deformaciones. Son procesos que, aunque hoy en día hay algún recubrimiento que se pueda hacer a temperatura baja de 150 o 200 grados, lo normal es de 400 a 900 grados. Y eso implica pues, que puede haber una deformación si la pieza es esbelta o si se coloca mal en el reactor y puede pues, deformarse mecánicamente. Como decía, hay posibilidad hoy en día de hacer recubrimientos a bajas temperaturas. Es homogéneo, es muy homogéneo, son recubrimientos muy delgados, hablamos de 1 a 3, 4, 5 micras, es muy homogéneo y tiene unas grandes propiedades contra el desgaste, pues son recubrimientos extremadamente duros, Hoy hablamos también de recubrimientos tipo diamante, llegamos a los 2000, 3000 micras tranquilamente. Materiales que se pueden recubrir, bueno, aceros inoxidables, aluminios, algún titanio. Polímeros también se pueden hacer PVD sobre polímeros, es una tecnología muy recurrente en la automoción. Muchos plásticos que tienen aspecto de metal están metalizados con PVD y sobre todo el carburo de tungsteno, como os decía, herramientas de corte. Proyección térmica, lo que la gente también conoce como metalizado. Bueno, es otra de las tecnologías que aquí en Talleres Comas apostamos por ella hace ya casi 40 años. Nos permite muchas cosas. Hay aplicaciones donde no llegan o donde no son adecuadas, pero en muchísimos casos se aplican y en piezas muy críticas. Y son tecnologías, hay varias, en función de la fuente de energía térmica para fundir el material, en función del vacío o en la atmósfera. Hay muchas tecnologías, no entraremos en ello. Hoy habrá un webinar sobre proyección algún día. Pero nos permite hacer un recubrimiento que estará adherido mecánicamente a la superficie, con lo cual no habrá difusión, no habrá fusión de material base y eso, bueno, permite aportar sobre cualquier tipo de material base, en principio. Se necesita de un proveedor especializado porque, bueno, es una técnica que no todo el mundo dispone de las herramientas y del know-how suficiente para controlar los parámetros. Recubrimientos aplicados en frío. Aquí me preguntan un oyente, me dice cómo se puede utilizar proyección, cuándo se decide utilizar proyección térmica o laser cladding. Buena pregunta.
en función del espesor, en función de la dureza. Por ejemplo, el otro día el cliente me pedía un recubrimiento cerámico por las cladding. No, la cladding es una soldadura. Si es soldadura, hay que fundir el material de aportación. Una cerámica no funde, no puedo fundir una piedra, ¿vale? Con lo cual, la cerámica solo puede ser aportada por proyección térmica. No, es que necesito 2 milímetros. Bueno, pues es la cladding, no puede ser proyección térmica. No llego, en general, a esos 2 milímetros. En pocos casos son competitivos, suelen ser complementarios, ¿de acuerdo? Bueno, espesores, como hablaba, de 1/10 de milímetro hasta 2 milímetros. A veces que llegamos a más, pero no es lo normal. Posibilidad de aplicar el recubrimiento in situ, con algunas técnicas, y en interiores de piezas. Luego también tenemos posibilidad de modular las propiedades de los recubrimientos. Yo, un mismo recubrimiento, por ejemplo, de circonia, lo puedo hacer muy poroso o poco poroso, en función de la técnica, en función de los parámetros de proyección, y eso comportará diferente a nivel de aislamiento térmico si es poroso o es poco poroso. Como así, otros recubrimientos también se pueden modificar en función de los parámetros o de la tecnología de proyección a utilizar. Como os decía, material a recubrir, pues todos, porque lo único que necesito es que la superficie esté rugosa para que el anclaje sea mecánico y necesito pues, que lo pueda aplicar. En otros hay muchos otros. He puesto los más normales. Níquel químico, muy de moda últimamente. Níquel teflón, con buena propiedad antiadherente. Son recubrimientos químicos o electrolíticos. Recubrimientos de plata. Utilizamos últimamente recubrimientos de plata para juntas de reactores, un cliente que nos pide que la junta sea plateada para evitar que la junta, es una junta metal-metal, para evitar que la junta, tras el uso, quede gripada al asiento de la junta del reactor y sea difícil luego extraerlo. Por ello se utilizan recubrimientos de plata, son recubrimientos electrolíticos. Muchos clientes nos piden en pernos recubrimientos de cadmio. Hoy en día el cadmio está prohibido, igual es difícil cadmiar cosas, y entonces se sustituyen pues, por zincados o por recubrimientos tipo polímero. Cobreados. Luego también tenemos anodizados de aluminio y titanio. Shot pinning. Shot pinning, aquí lo veis, es una tecnología de modificación superficial mediante abrasivos, que lo que hace es generarte un estado superficial a compresión que mejora mucho la vida a desgaste porque retrasa la aparición de fatiga. Es una técnica muy utilizada en aeronáutica, para, le digo, retrasar la aparición de fatigas, de grietas de fatiga. Pinturas y resinas, todos conocéis, ¿no? Los coches van pintados, la chapa del coche va pintado precisamente para mejorar la resistencia a la corrosión. Luego tenemos el trabajo en frío, laminación, embutición, roscas de vástagos de compresor en refinerías, en industria del petróleo, tienen que ser laminadas porque la laminación, la embutición, ese trabajo en frío que se produce al hacer la rosca y no sea una rosca hecha al torno, produce un estado de compresión del material en los valles de la rosca, que, lo mismo que el shot pinning, produce una tensión a compresión y retrasa o mejora mucho la vida-fatiga de esa rosca. En resumen, tenemos a disposición una serie de tecnologías que nos permitirán modificar la superficie, hacer recubrimientos y en muchos casos estaremos jugando con espesores. Y siempre es bueno tener en la cabeza, es un gráfico que yo he hecho, evidentemente es muy criticable, pero siempre es bueno tener en mente los distintos espesores que yo puedo alcanzar con distintas tecnologías y respecto a la dureza. Pues, por ejemplo, si necesito un recubrimiento de 3 milímetros de espesor o de 4 milímetros de espesor a 50 Rockwells,
pues difícilmente, a menos que sea con un temple, que llega a mucho más de 3, puedo templar toda la pieza, llegaré a esos 50 Rockwells. Por ejemplo, en los aceros de trabajo en frío, los aceros de herramientas, suelen ser aceros templados a 60 o 62 Rockwells en toda su sección. Bueno, pues eso no lo puedo hacer con un PVD. El PVD pues, me servirá para unas pocas micras y, evidentemente, con una dureza muchísimo superior a un temple, por ejemplo. Con un cromoduro me quedo aquí, en 1000 Vickers si llego, y un espesor tirando muy largo de unos 7 décimas o 0,7 milímetros, ya con grietas. Con una proyección térmica puede ir mucho más allá, por ejemplo, en algunos casos, y en función del material. Con el láser, pues abarco una zona interesante, que serían esos 2-3 milímetros con durezas de 1000 y pico Vickers, en el caso de carburo de tungsteno esférico, ¿no? Pues estamos aquí. Una zona donde no muchas tecnologías pueden abarcar. Evidentemente aquí, pues es fácil. Tengo muchas zonas, muchas técnicas que me permiten esos pocos Vickers o Rockwells en un espesor bajo, ¿no? Si busco espesores altos o busco mucha dureza, las opciones se reducen. Y hasta aquí un poco lo que os quería contar hoy. Ya va siendo hora, llevamos 45 minutos. Bueno, como conclusiones, bueno, existen muchas tecnologías que permiten mejorar las propiedades superficiales de las piezas. Hay que conocer, y si no, preguntar las necesidades del cliente, haciéndole ver, que a veces es difícil hacerle ver cosas al cliente, que lo que quiere es posible o viable. Hay que conocer rangos de espesores, de dureza, de dimensiones de horno, incompatibilidades y particularidades de cada tecnología para no escoger un tratamiento inadecuado y perder la confianza del cliente. A veces, por querer llegar a límites que caen fuera de la tecnología, pues el recubrimiento no está bien, el cliente lo pone a trabajar y a cabo de nada, ostras, mira que me ha pasado esto. Es que claro, hemos ido demasiado allá y por un exceso de confianza, un exceso de ganas, pues bueno, a veces también hay que saber parar, hay que saber escoger lo más adecuado posible. Y precisamente, y eso sí es un poco de marketing, ¿no? Gracias a nuestra amplia experiencia en reparaciones singulares, a que llevamos muchos años en este sector, tocando muchas teclas, pues podemos asesoraros para coger las mejores opciones para vuestras necesidades, ¿no? Un poco yo acabaría aquí, es el momento de las preguntas, o bien ahora mediante el chat, o bien mediante la opción preguntas, y si no, pues como el usuario o el oyente que me preguntaba por los materiales con resistencia a corrosión marina, bien por teléfono o bien enviándome un correo, pues estaré más que encantado de resolver las preguntas. Muchas gracias. Gracias por escucharme en este primer webinar que hacemos y que yo también hago. Y ahora pues le cedo un poco el turno a Georgina que cierre el webinar o pasamos ya a las preguntas. Sí, Jaume, quería comentarte que había una pregunta que te preguntaba si eres válido el láser cladding como método de reparación de ejes que han sufrido rasgados severos, como gripajes. Yo le he contestado en el chat que sí, que es una técnica adecuada y que incluso podemos reconstruir roscas y que es una técnica de fabricación aditiva. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más. No, bueno, ya has comentado bien, es una técnica muy utilizada en estos casos, es totalmente viable, es una soldadura, podemos levantar, podemos recuperar esa medida varios milímetros si hace falta y simplemente pues eso, sí, es correcto. Lo que comentabas de las roscas es una aplicación un poco crítica, pero a veces ha pasado que un cliente en una rosca, en un vástago, en un eje actuador, pues se le ha estirado, se le ha roto, se le ha estropeado y lo que hacemos con el láser es reconstruir esa rosca con láser y luego se mecaniza o se lamina y queda igual que uno original.
Perfecto, gracias. Hay otra pregunta que veo que está enviada a los panelistas, entonces Jaume y yo lo podemos ver, pero el resto de participantes no, que nos pone que no ha podido ver todo el webinar por trabajo y si es posible ver la grabación. Le contesto, imagino que me veis todos, que sí, que mañana lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube, va a quedar colgado en el canal de YouTube. En cuanto hagamos editado un poco el vídeo, va a estar colgado y todos los que estabais inscritos recibiréis un correo electrónico avisándoos de que ya está el vídeo colgado en el canal de YouTube. Así que lo podréis mirar tantas veces como queráis y poder parar y ir adelante y atrás cuando os convenga. Y Beatriz tiene otra pregunta, Jaume. Sí, ¿es homologable la reparación de un eje mediante laser cladding? Sí, ya lo he comentado en el webinar, es una tecnología de soldadura y como todas ellas es perfectamente homologable según norma ISO NUN y sí, de hecho uno de mis trabajos es homologar procesos de soldadura de recargue láser para clientes y según norma UNE y sí. Vale, entonces yo veo en preguntas y respuestas, Agustín Mora nos comenta que muchas gracias y hasta la próxima. Eso esperamos, veros a todos a la próxima. Esperamos que os haya parecido interesante. No sé si hay alguna pregunta más. Tenemos algunos minutos para hacer este tipo de preguntas y si no, pues lo dejaremos en breve. Vale, en principio parece que no. Muchas gracias a todos por haber asistido a este segundo webinar de Temecomas. Informaros que desde el proyecto de Comastec también estamos ofreciendo webinars semanalmente, así que si alguien tiene interés puede consultar las redes sociales de Comastec, del Centro de Formación en Mecánica y Mecatrónica Industrial. Y aparte de esto, comentaros simplemente que el próximo webinar desde Temecomas será el día 7 de mayo, también a las 12 del mediodía. Parece que es una hora que a la mayoría de gente le va bien. Y va a ser a cargo de Joana Fribolé, es psicóloga, es coach, ha trabajado mucho con nosotros y nos va a preparar un webinar que va a hablar de la adaptación al presente para preparar el futuro, que en este momento para todos es bastante incierto. Entonces, simplemente daros las gracias de nuevo por asistir. Gracias, Jaume, por preparar esta presentación. Luego tenemos otra pregunta. Nos dice que si vamos a compartir la presentación en PDF. Bueno, en el propio vídeo va a estar se verá el PDF. De todas formas, si nos quieres escribir un correo electrónico a Jaume Nin, que salía al final del vídeo. ¿Te parece, Jaume? Sí. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días.